¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Eh, Hoy tenemos un programa especial, diferente. Sean todos bienvenidos a la escuela sabática, al repaso de escuela sabática. Eh, Tanto el programa de hoy como el de la semana que viene y el de la próxima van a ser un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Así que les pido disculpas por cualquier desprolijidad que pueda tener el programa. Ustedes saben que por lo general siempre grabo los programas, entonces tengo una escuela sabática por semana para grabar, a veces con participaciones de otras personas. Eh, pero bueno, yo grabo mi parte, me lleva un tiempo editar el programa. Cuando yo grabo el programa por lo general tengo muchos errores, equivocaciones y me lleva tiempo, bastante tiempo editar, ¿sí? No es fácil para mí preparar el programa, pero esta semana tengo 3 programas para grabar. Así que en el caso de hoy, el caso de la semana que viene y en el caso de la próxima, que son los 3 programas que tengo para grabar, van a ir sin edición. Eso significa que, como sale, hagan de cuenta que estoy en vivo. No estoy en vivo en realidad, estoy grabado porque tengo que viajar y tengo que dejar todo preparado. Este, pero bueno, tengan en cuenta eso, no va a ser programa editado, lo van a ver así tal cual como es, tal cual como sale, porque no me da el tiempo de editar todo y dejar todo lo más prolijo posible. Siempre es mi deseo dejar todo bien prolijo, ¿no? Pero no siempre se puede. Y en este caso, la opción es, bueno, poder grabar y no editar en este caso. Así que me van a ver así sin edición, con los errores, con las pausas, bueno, con todo lo que conlleva eso. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan para estudiar la escuela sabática con nosotros. Todos aquellos que quieran pueden descargar el folleto de escuela sabática, ¿sí? De la página infonom.me/es, ¿sí? Lo pueden descargar, el enlace está en la descripción, ¿sí? O del código QR, lo pueden descargar, ¿sí? Que está, lo voy a poner acá para que ustedes lo vean, ¿sí? Ese es el código QR. Lo pueden descargar al folleto Escuela Sabática, ponen infonom.me/es o simplemente entran a infonom.me, van a la sección de recursos y ahí va a estar la Escuela Sabática, o el conflictofinal.com, entran ahí y van a la sección de recursos y ahí va a estar la Escuela Sabática y pueden descargar el folleto, imprimirlo para estudiar durante la semana. Ustedes saben, hermanos, que siempre los folletos, todos estos materiales son simplemente recursos que ponemos a disposición de la gente para que la gente pueda tener su estudio personal, ¿sí? Pero el objetivo es que nosotros diariamente podamos estudiar la Biblia. A veces no sabemos qué tema estudiar, a veces no sabemos por dónde empezar, y este tipo de materiales como la escuela sabática son un recurso de ese estilo, ¿sí? Así como las devociones, la devoción matutina, los años bíblicos y todo ese tipo de recursos, simplemente tienen el objetivo de que nosotros estudiemos por nosotros mismos las escrituras. No es algo que obligatoriamente alguien tenga que hacer, pero hay gente que realmente necesita una guía de estudio para, para poder tener esa continuidad, ¿no? Y esa disciplina de estudiar. Así que hoy vamos a estar estudiando, haciendo el repaso de la lección número 15 de la escuela sabática, que nos sigue hablando de este tema del santuario, del sacerdocio, pero agrega un factor más, un elemento más que tiene que ver con el pacto, tiene que ver con el pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto. Así que vamos a estar leyendo algunos versículos de la escuela sabática. Aquellas personas que quieran nos acompañan ahora en una oración. Vamos a orar para que el Señor dirija y que sea todo conforme a su voluntad. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones y porque hoy nos permites estudiar esta escuela sabática. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que sea todo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque siempre nos muestras tu amor a través de diferentes circunstancias, situaciones de la vida. Sé que hay muchas personas hoy que están necesitando una palabra de aliento, de consuelo, que siempre necesitamos, Padre, de ti, saber que estás con nosotros y nos amas. Ayúdanos y bendícenos para poder ver en tu palabra estas cosas, estas promesas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a meternos entonces en el estudio.
del folleto de Escuela Sabática. Para todos aquellos que por ahí nos acompañan por primera vez, sepan que el folleto de Escuela Sabática, la idea es que se pueda estudiar durante la semana, ¿sí? Esto está repartido o dividido en, en 12 o 13 semanas, ¿sí? 12 o 13 lecciones, es para un trimestre del año. Este caso es el primer trimestre del año 2024. Vamos por la segunda semana, o sea, la lección número 15, porque viene ya de lecciones anteriores. Y la idea es que se pueda estudiar durante la semana y el sábado a la mañana o el sábado a la tarde, como es nuestro caso, hacer el repaso, ¿sí? Cada sábado de tarde a las 5 de la tarde nos juntamos a través de YouTube para poder hacer el repaso Escuela Sabática. Pueden descargar el folleto totalmente gratis, mandar a imprimirlo o leerlo directamente desde el teléfono o de la tableta, ¿sí? Y hacer su estudio personal. Y aquí lo que hacemos es un breve repaso solamente de lo que se vio en la semana. Así que bueno, vamos a estar haciendo un pequeño repaso de los textos. Esta es la lección número 15, que viene hablando la carta a los Hebreos. Y el texto para esta semana es Hebreos capítulo 8, del 1 al 7. Siempre yo agrego algún versículo más para estar en contexto, ¿sí? Y nos venía hablando las lecciones pasadas acerca de Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nos venía hablando acerca del santuario verdadero, no hecho de manos, sino aquel santuario que hizo el Señor y no el hombre. Nos lleva el apóstol Pablo a contemplar al verdadero sumo sacerdote y a contemplar al verdadero santuario en el cielo, ¿sí? Y ahora va a introducir esta idea de el mejor pacto o el nuevo pacto, ¿sí? Que era el que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 7, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fíjense a dónde está sentado el sumo sacerdote. Dice: a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es muy interesante. No voy a meterme ahora con el tema de la deidad, pero sí la Biblia presenta que Cristo se sienta a la diestra del Padre, ¿sí? Esto es algo que en la Biblia está bastante claro, ¿no? Cristo se sienta a la diestra del Padre. Así lo vio Esteban también cuando fue apedreado, ¿sí? Así aparece en el Salmo 110, que fue leído y compartido en las lecciones anteriores, que el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es importante porque tiene que ver con una autoridad, tiene que ver con una jerarquía en el cielo, ¿sí? El Hijo está a la diestra del Padre. El Hijo está subordinado al Padre. El Hijo está sujeto al Padre. Los que quieran profundizar quizá un poquito más acerca de esto pueden ir a 1 Corintios capítulo 15, y allí se menciona de que el Hijo está subordinado al Padre y que al final del conflicto se va a volver a sujetar al Padre para que Dios sea sobre todo y para que sea en todos, ¿sí? Entonces esto es importante, hermanos. Hay una jerarquía. El Hijo se sienta a la diestra del Padre. El Padre no se sienta a la diestra del Hijo. El Padre no se somete o se sujeta al Hijo. El Hijo es el que se sujeta al Padre. Y esto no le quita divinidad al Hijo, ni le quita importancia, no le quita autoridad. Pero sí, en el cielo estaba esta jerarquía, ¿sí? Ustedes pueden leerlo en varios de los libros del Espíritu de Profecía. Se menciona, ¿no?, que primero en el cielo estaba el Padre, después estaba el Hijo y después estaba Lucifer. Y el que ocupa el lugar hoy de Lucifer es el ángel Gabriel. ¿Sí? Esa es la jerarquía actual: el Padre, el Hijo y Gabriel. Esa es la jerarquía actual que hay en el cielo de, digamos, de honra y de gloria, ¿sí? Elena G. White usa la expresión, hablando de Lucifer, ¿no? Dice que Lucifer era el ángel que seguía en honra y gloria al Hijo de Dios. No le seguía al Padre, le seguía al Hijo de Dios. O sea que el Hijo de Dios le seguía en honra y gloria al Padre, ¿sí? Entonces hay una jerarquía, hay un orden, no hay nada malo con eso, pero nosotros, como somos muy igualitaristas, queremos que todos seamos iguales en todo, y ni los seres humanos somos iguales en todo, ni los ángeles son iguales en todo, ni el Padre y el Hijo
son exactamente iguales en todo, por lo menos en eso no son iguales. Uno es padre y uno es hijo justamente por eso, pero sí son iguales en dignidad, ¿sí? Así como los seres humanos somos iguales en dignidad, ¿sí? Y a todos se nos debe el mismo respeto, aunque no todos cumplimos las mismas funciones. Cuando hablamos del matrimonio, somos iguales en dignidad, el varón y la mujer son iguales en dignidad, pero hay uno que es el sacerdote del hogar, ¿sí? Y bueno, podemos hablar acerca de esto y extendernos bastante. Lo que pasa es que es un tema sensible porque, bueno, la gente considera que la sujeción es sometimiento y la sujeción no es sometimiento, ¿sí? Sometimiento es cuando alguien por la fuerza, por la violencia somete a otra persona y le obliga a hacer lo que esa persona no quiere, que es lo que pasa, por ejemplo, en el Islam, que es lo que pasa, por ejemplo, en muchas religiones que someten a la mujer. Pero la sujeción es algo voluntario, la sujeción es algo que es fruto del amor. La sujeción del hijo al padre no es porque el padre le obliga, es porque el hijo ama al padre y ama estar con el padre y se sujeta al padre porque lo reconoce al padre como mayor que todos, ¿no? Así lo menciona la Biblia. El padre es llamado por el hijo mayor que todos, mayor que yo, lo dice Jesús, ¿no? Entonces eso es sujeción. Y bueno, esto sucede en el matrimonio, o debería suceder en el matrimonio, sucede en la iglesia, debería suceder en la iglesia. No todos en la iglesia tienen la misma función y no todos tienen la misma sujeción, ¿sí? Pero eso fue establecido por Dios. Obviamente siempre estamos hablando en el vínculo del amor. Cuando no está el vínculo del amor, bueno, se degenera estas relaciones, se degenera la relación del hombre y la mujer, se degenera la relación en la iglesia, ¿sí? Se distorsiona el orden o la armonía que Dios quería establecer. Entonces dice el versículo 2, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Este punto lo vimos la semana pasada, pero vale remarcarlo ahora también. Cristo es ministro del verdadero santuario, ¿sí? Del tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, ¿sí? Entonces, es importante esto, hermanos. No es que en el cielo hay simbólicamente un santuario. No, no. El que está en el cielo es verdadero. Aclaro esto porque mucha gente hoy está diciendo que no existe un santuario celestial, que simplemente es una analogía, es un símbolo, ¿sí? Es una alegoría. Pero esto no es así. El apóstol Pablo llama al santuario celestial el verdadero tabernáculo. El que era una sombra, el que era un símbolo, el que era de mentira, por así podríamos decirlo, era el que había construido Moisés. Ese era una copia, ese era un símbolo del verdadero. ¿Sí? Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas celestiales. Dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, Cristo tiene que tener algo que ofrecer. Obviamente lo que ofrece Cristo es su propia vida, es su propia sangre, ¿sí? Dice que todos los sacerdotes tenían que ofrecer algo, ¿no? Ofrendas y sacrificios, y Cristo tenía que ofrecer algo también que era su propio sacrificio, su propia vida. Por eso es que cuando termina el sacerdocio levítico, se termina ¿qué también? Se termina el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Hay una profecía en el Antiguo Testamento, que es Daniel capítulo 9, que menciona que cuando Cristo muriese, cuando el Mesías se le quitara la vida, así lo dice, ¿no? Se le quitará la vida al Mesías. Cuando al Mesías se le quitara la vida a la mitad de la última semana, de las 70 semanas, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, la muerte de Cristo trajo la finalización del sistema de sacrificios y ofrendas que prefiguraban, que anunciaban el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Sí? Esos sacrificios y esas ofrendas eran un mero símbolo del sacrificio de Cristo. Dice, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. ¿Qué tenía que ofrecer Cristo? Su propia sangre, su propia vida. Dice, porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ustedes recuerden que cuando el apóstol Pablo escribe esto, todavía durante el primer siglo, yo no sé exactamente en qué año
¿sí? Fue escrito esto, pero ustedes recuerden que en el 34 fue que se apedreó a Esteban. Esteban fue apedreado en el año 34 de la era cristiana, que es justamente el final de la última semana. A la mitad de la semana se le quitó la vida al Mesías, 3 años y medio después, en el año 34, o sea, en el año 31 Cristo murió, en el año 34 Esteban murió, y Pablo se convierte a raíz de la conversión de Esteban, recibe ese testimonio, después se encuentra con Cristo, él se convierte, no pasa mucho tiempo, o sea que estamos hablando por ahí, por esos años, ¿no? Años 40, años 50, o sea, todavía el templo no había sido destruido, por eso es que el apóstol Pablo dice que todavía hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, o sea, todavía el templo, cuando Pablo escribe esto, todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70. O sea que si Pablo escribe esto es porque todavía no había sido destruido el templo. Cuando fue destruido el templo de Jerusalén, nunca más se volvieron a ofrecer sacrificios y ofrendas. En realidad eso tendría que haber cesado antes. Si el pueblo judío hubiese sido obediente a la profecía, a la ley y a lo que el Mesías decía, a la mitad de la semana se tendría que haber cesado el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿sí? Se estaban haciendo sacrificios ese día en el templo y el velo, que era una cortina enorme, estaba colgada de un techo extremadamente alto, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese rasgado de abajo hacia arriba? Cualquiera podría haber dicho, bueno, cualquier ser humano de abajo hacia arriba lo podría rasgar, pero de arriba hacia abajo era un acto sobrenatural, era un acto que venía de parte de Dios, como esa mano que escribió en la pared de Belsasar, ¿sí? Del rey babilónico. Era un acto sobrenatural, tenía que llamar la atención al pueblo de que se acabaron los sacrificios y la ofrenda porque el verdadero sacrificio estaba siendo, perdón, esto es en vivo no, pero grabado sin edición. El verdadero sacrificio estaba siendo ofrecido en la cruz del Calvario, hermanos. Ese era el punto. Ese era el punto de que el velo del templo se rasgara de arriba hacia abajo. Y eso tendría que haber terminado en el año 31 de la era cristiana, cuando Cristo murió. Pero eso siguió y el apóstol Pablo da testimonio de que todavía habían sacerdotes que ofrecían sacrificios según la ley. Dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, que son ejemplo y sombra de las cosas celestiales. O sea que una sombra obviamente no es la realidad. Una sombra, un ejemplo, no es la realidad. Hay una realidad y la realidad era Cristo como sumo sacerdote en un santuario real, tangible, un santuario concreto que existe en los cielos. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, ustedes lean después en sus casas, capítulo por capítulo, ustedes van a ver allí candeleros del santuario. Van a ver un mar de vidrio comparable al mar de bronce, que era el lavacro. Van a ver un altar, del incienso. En el libro de Apocalipsis está el altar del incienso. Van a ver el arca del pacto. Dice, el templo fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto. O sea, cuando leemos Apocalipsis, hermanos, se muestra departamento por departamento el santuario celestial y la intercesión de Cristo en ese santuario celestial. Porque Cristo aparece vestido de lino, con un efod. El efod es las vestiduras sacerdotales. Cristo aparece así en el libro de Apocalipsis, intercediendo, ¿sí?, por el pueblo, abriendo el rollo que nadie podía abrir. Cuando Juan ve, ¿no?, a ese trono y a ese sentado en el trono, que es el Padre, con un rollo con 7 sellos que nadie puede abrir, y Juan se pone a llorar, desconsolado, porque esto tiene que ver, hermanos, con la redención. Y aparece el Cordero como inmolado que abre el rollo, que es digno de abrir el rollo, ¿sí?, y de interceder por la raza humana, por las cosas que estaban escritas en ese rollo. Entonces, ustedes lean Apocalipsis, hermanos, y no hay duda de que hay un santuario celestial, de que hay un santuario en el cielo. Entonces dice, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, mira, dice,
haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo tenía que construir Moisés el santuario? Tenía que construirlo conforme al modelo que le había sido mostrado. Esto lo mencionábamos la lección pasada. A mí me ha pasado porque yo he querido hacer réplicas de algunos de los muebles, de hecho las hice. Ahora cuando vaya para Argentina voy a ver si están todavía, a ver si las podemos utilizar de alguna manera. Era mi objetivo hacer réplicas de los muebles del santuario, y cuando uno quiere hacer las réplicas de los muebles del santuario dice, bueno, está bien, tengo las medidas, pero no me dice cómo es la cornisa, no me dice cómo son las varas, la longitud de las varas. O sea, hay muchas cosas que cuando ustedes leen el texto no están. O sea, y hagan la prueba, busquen en Google los muebles del santuario y van a ver que cada uno los hace de acuerdo a lo que entiende, pero no hay especificaciones muy detalladas en la Biblia de cómo son. Evidentemente las especificaciones detalladas las recibió Moisés por medio de la visión que le fue mostrada en el monte, y él las hizo conforme al modelo que vio. Él vio los planos, él vio la realidad, él vio cómo era allá en el cielo y lo hizo conforme a eso. Después el texto bíblico registra con cosas aproximadas de cómo era, pero hay muchos detalles que no están en la Biblia de cómo eran en realidad. Ahora, hay un arqueólogo amateur llamado Ron Wyatt, que un día tengo que hacer un video sobre esto. Déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un video sobre Ron Wyatt. Él era adventista, él era un odontólogo, hasta donde yo entiendo. Él no era arqueólogo de profesión, pero era aficionado, por así decirlo. Que de hecho los aficionados son los que más descubren cosas, porque los aficionados no tienen intereses para ocultar nada, ni para mantener un relato, ni nada por el estilo. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver un video sobre Ron Wyatt. Y Ron Wyatt, él dice haber encontrado el arca de la alianza y haber visto con sus ojos el arca. Y obviamente difiere la versión que él da de la clásica forma que nosotros tenemos del arca, ¿sí? Lo que vio Ron Wyatt en realidad eran dos querubines de pie, que estaban de pie así acá en los costados, como sosteniendo el propiciatorio. El propiciatorio no llegaba a apoyar sobre el arca, sino que el propiciatorio estaba sostenido por los dos ángeles, y las alas de los ángeles hacían de respaldo como si fuera un trono, como si alguien se sentara, ¿no?, aquí en el trono y las alas fueran el respaldo, ¿sí? Es muy diferente la versión que tiene Ron Wyatt del arca, pero bueno, es algo muy interesante. Lo que nos dice la Biblia en definitiva es que Moisés vio con sus ojos cómo tenía que hacerse ese arca y ese santuario y todo lo que involucraba. Dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor testamento. Fíjense cómo dice. Esta palabra testamento la podemos traducir como pacto, ¿sí? Un mejor pacto, un mejor testamento, ¿sí? Que de hecho un testamento y un pacto son más o menos la misma cosa, ¿sí? Un testamento se usa más bien para nosotros, tiene que ver con algo que alguien deja antes de morir, ¿no? Hace un testamento donde deja todos sus bienes a fulano, ¿no? Para que cuando él muera ese testamento cobre efectividad. En ese sentido hay una relación también con la muerte de Cristo, porque el pacto hecho por Dios con su pueblo se iba a ratificar o se iba a confirmar con la muerte del testador, en este caso la muerte de Cristo, ¿sí? Pero pacto también es una palabra que se emplea, ¿sí?, en algunas traducciones, que también es importante para entender, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en realidad estamos hablando de la Biblia, cómo vivía la gente en el viejo pacto, según lo que se entiende, y cómo se vive en el nuevo pacto, ¿sí? Y por eso es que muchos cristianos interpretan que hay dos formas de salvación, una salvación por obra y una salvación por fe. Esto en realidad no es así. Los dos pactos o los dos testamentos son paralelos. No voy a entrar ahora mucho en eso porque probablemente la lección que viene vamos a estar hablando un poco de eso. Pero los dos pactos son paralelos. El viejo pacto es salvación por obras. El nuevo pacto es justificación por la fe.
Voy a ponerlo en un ejemplo con respecto a lo que estamos viendo ahora del santuario terrenal y el sacerdote terrenal. El viejo pacto es que yo crea que Aarón intercede por mí y que la sangre de los corderos me limpian del pecado. Eso es viejo pacto, que yo crea eso. Pero el nuevo pacto es mirar a Aarón, pero pensando en mi verdadero sumo sacerdote que es Cristo, y mirar la sangre del cordero, no creyendo que esa sangre me limpia, sino creyendo que va a venir un Mesías que va a entregar su vida por mí y me va a limpiar del pecado. Eso es nuevo pacto. El nuevo pacto es nuevo porque se confirmó con la sangre de Cristo recientemente. El viejo pacto es viejo porque se confirmó con la sangre de corderos allá en el Éxodo, ¿sí? Por eso es viejo pacto, ¿sí? Entonces, la gente que aceptó el viejo pacto, que aceptó la justificación por obras, puso su vista solamente en el sacerdote humano, que lo estuvimos estudiando la semana pasada, que no era la voluntad de Dios que miremos al sacerdote humano, y puso su vista en el santuario terrenal, que no era la voluntad de Dios que los hombres miraran en el santuario terrenal. La voluntad de Dios era que el hombre mirara el santuario celestial por la fe y que mirara al Hijo de Dios por la fe, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Esa era la voluntad de Dios desde el principio, hermanos. No es que Dios dijo, bueno, vamos a tener viejo pacto y todos los que quieran ser salvos van a ser salvos por el viejo pacto. Nadie, absolutamente nadie, fue salvo por el viejo pacto. Todos los que fueron salvos y aceptaron por la fe en el Hijo de Dios. No hay otra manera, porque Jesús lo dice bien claro. No hay otro camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que en el pueblo judío se hayan olvidado de eso, ese es otro tema. Que en el pueblo judío se hayan dejado de lado estas promesas, esa es otra cuestión. Pero la voluntad original de Dios era que todos sean salvos por el Mesías. Cada una de las historias de la Biblia, desde el Génesis, ¿sí?, hasta los últimos profetas del Antiguo Testamento, tienen como objetivo o como centro las promesas del Mesías venidero. Si ustedes van a Génesis y ven la historia de Abraham y de Isaac, ¿qué van a ver? Hay un padre entregando todo lo que tiene, entregando a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. ¿Sí? Cada vez que nosotros vemos el sistema de sacrificios y ofrendas, vemos el sacrificio expiatorio, representando a Cristo. ¿Sí? Entonces en cada texto del Antiguo Testamento había una referencia al Mesías, tanto al Mesías como rey, al Mesías reinando sobre el mundo, al Mesías viniendo en las nubes de los cielos, al Mesías muriendo por nuestros pecados, como en Isaías 53, un texto muy conocido. Cada referencia al Antiguo Testamento era para que la gente tuviera fe en el Mesías, pero la gente prefirió el símbolo, la mayoría prefirieron el símbolo y no la realidad, ¿sí? Por eso es que Pablo dice, más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Esto es un tema interesante, no sé si nos va a dar tiempo hoy de revisarlo, si no lo veremos la semana que viene, pero el pacto está establecido sobre promesas, sobre promesas. ¿Y por qué son mejores promesas? ¿Será que Dios hizo malas promesas antes y ahora hace mejores promesas? ¿O estará hablando de la promesa del hombre y la promesa de Dios? Está hablando de la promesa del hombre y la promesa de Dios. El viejo pacto está hecho sobre promesas débiles porque son las promesas que hace el hombre de obedecer. En cambio, el nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas porque es la promesa de Dios de cambiar nuestro corazón, de llevarnos a obedecer. Él nos hace obedecer. Él hace en nosotros todas nuestras obras. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el viejo pacto es yo voy a hacer, yo voy a obedecer, yo voy a cumplir, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Cuando comienza el año, comenzó un nuevo año y la gente empieza a ponerse retos, desafíos, ¿sí? Yo también lo hago, no es que estoy criticando a los demás. O sea, uno instintivamente dice, bueno, a partir de enero voy a cuidarme más con esto, con la comida, voy a hacer tal ejercicio, voy a hacer... Todos nos ponemos retos y desafíos, pero esos retos y desafíos que hacemos basados en nuestras promesas, ¿cuánto duran? Ustedes saben cuánto duran,
no duran nada, no duran nada, somos débiles, somos frágiles. La única manera de cumplir un reto, que lo hacemos por la fe en Cristo, es que cada día nosotros entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor y pedirle que nos dé fuerza para vencer el pecado, ¿sí? O para cambiar de hábitos o para mejorar nuestro estilo de vida. Está bien cuidar nuestra alimentación, obviamente, está bien hacer ejercicio, yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los que tienen un trabajo intelectual. Elena G. White habla mucho sobre eso, ¿no? Los que tienen un trabajo intelectual, que eran pastores o ministros o lo que fuera, o editores de la revista y eso, les decía que tenían que hacer ejercicio, sí o sí, eso es muy importante. Pero háganlo por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. ¿Qué pasó cuando Pedro estuvo pescando toda la noche? Toda la noche, no sacó nada. Vino el maestro y dijo, para allá, vayan, echen las redes. Pedro dijo, yo ya intenté y no pude, pero en tu palabra iré allá. En tu palabra iré allá. Por la fe en Cristo voy a ir allá. Por la fe en Cristo voy a empezar un nuevo estilo de vida en este 2024. Por la fe en Cristo voy a mejorar mi relación con mi familia o de pareja o lo que fuera. Por la fe en Cristo voy a ir allá y lo voy a intentar de nuevo. Y hermanos, hoy temprano estaba meditando sobre lo que significa intentar. Lo que significa intentar. Muchas veces Satanás nos aplasta, nos embota la mente con las preocupaciones, con las distracciones, con lo que ustedes quieran, y quedamos inactivos, sin hacer, sin producir, sin darle propósito a la vida. Entonces sabemos que tenemos que accionar, sabemos que tenemos que avanzar, pero no sabemos por dónde empezar. Es como cuando tenemos la casa desordenada y uno no sabe por dónde empezar y se deprime tanto y dice, yo no sé ni por dónde empezar, así que no. Ustedes por la fe en Cristo, por la palabra de Cristo dicen, yo no sé por dónde empezar, pero yo voy a empezar. Yo voy a intentar. Y todo lo que intentes en el nombre de Cristo ha de ser prosperado. No por tu fuerza, no por tu valentía, sí por tu decisión, porque vos tenés que decidir, pero por el poder de Cristo. Todo lo que hagas en el nombre de Cristo ha de ser prosperado. No prosperado según la visión del mundo. No te estoy hablando de prosperidad económica o cosas así. Pero en tu corazón vas a tener la paz de haber cumplido el deber. En tu corazón vas a tener la paz de haberlo intentado. No de haber conseguido todos tus objetivos, pero sí de haberlo intentado. Porque hermanos, en esta vida nosotros que pasamos tan efímera, tan corta, tan muchas veces, ¿no? Que pensamos y decimos, qué corta que es la vida, cómo se pasa la vida. Usted puede morir joven, nada malo con eso. Usted puede no haber logrado todos sus objetivos, nada malo con eso. Lo que usted no puede hacer es no haber intentado luchar por aquello que usted sueña, por aquello que usted quiere, por las personas que ama. Usted no puede pasar por este mundo sin haber intentado, porque ese intento, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, va a quedar registrado en los libros del cielo como un acto de fe, como un acto de obediencia. Así que hermanos, siempre hay que intentar, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Satanás le va a decir que no vale la pena, usted tiene que seguir adelante. Yo no sé para quién este mensaje, pero Satanás no quiere que sigas adelante. Y nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos. Si ustedes ven así como que cambia un poco la luz, es porque se nubla, sale el sol, se nubla, sale el sol y se mete por la ventana, ¿sí? Y todavía nosotros estamos en un proceso, porque nosotros nos mudamos, y ahora nos vamos a mudar de vuelta porque estuvimos temporariamente en una casa pequeña que no tiene espacio. Ustedes me ven acá con una luz artificial y pegado a la computadora está la cama. O sea, todo esto está en el cuarto, estamos amontonados con cajas, pero Dios mediante más adelante vamos a tener un estudio de grabación. En el estudio de grabación ya la luz, el sonido, ustedes van a escuchar por ahí ladridos de perros, porque tengo los perros acá también. Van a escuchar muchas cosas que hacen que la edición del trabajo sea mucho más tediosa, mucho más larga. No es fácil.
Pero Dios mediante, en el futuro tendremos un estudio de grabación pequeño, donde ya no vamos a tener interrupción ni de ruido, ni de cuestiones externas, y donde espero poder hacer también las transmisiones en vivo, ¿sí? Así que estamos en ese proceso de transición, pero como decíamos, seguimos adelante. Versículo 7 de Hebreos, estamos leyendo Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 7, que son los textos de la escuela sabática. Dice: porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar de un segundo. Obviamente el primer pacto era defectuoso, tenía faltas, tenía fallas, no era lo ideal. Ese primer pacto era una sombra, era una maqueta del verdadero. ¿Y qué hizo la gente con ese primer pacto? Se aferró a ese primer pacto como si fuera la realidad. Y ese es un problema. Dejaron de ver la realidad, dejaron de ver la práctica, dejaron de ver el aceptar a Dios como Salvador y empezaron a justificarse a sí mismos. Esto nos puede pasar a nosotros, hermanos, como cristianos, que nosotros tomamos la sombra como una realidad. Nosotros también tenemos sombras, también tenemos, por si no lo sabían, tenemos también sombras y tenemos prácticas que son simplemente una sombra. Por ejemplo, tenemos un rito que se llama el rito del bautismo. El rito del bautismo es un ritual. Hay mucha gente que cree que el ritual es la realidad. El ritual es un símbolo de algo espiritual. O sea, cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, estamos representando nuestra muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Eso representa el bautismo. Y mucha gente cree que si se bautiza su vida va a cambiar. Y eso no es así. El bautismo es un símbolo de algo que tiene que haber pasado ya en el corazón del creyente. Por eso es que nosotros no bautizamos a todo el mundo, ¿sí? Por eso tampoco bautizamos infantes, ¿sí? O niños pequeños. La definición de infantes es muy relativa, pero yo creo que hay una cierta edad, para mí, esto es un punto personal, hay gente que está interesada en este tema, por eso lo voy a mencionar. Este es un tema personal, pero yo creo que la madurez de los niños es relativa. No todos los niños maduran a la misma edad o tienen una cierta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y su relación personal con Dios por encima de sus padres. Pero creo que a partir de los 12 años, por lo menos en los varones, 12 años, no digo que todos, probablemente haya muchos de los niños de la actualidad que tengan que esperar hasta los 18, 19, 20 años para saber realmente discernir, pero entiendo yo que a partir de los 12 años uno empieza a comprender, uno empieza a poder decidir estas cuestiones. Por eso es que a partir de los 12 años los niños en Israel empezaban a participar de las cosas del santuario, ¿sí? No digo que Cristo se haya bautizado a esa edad, él se bautizó cuando comenzó su ministerio, pero en el caso de Cristo es un caso especial porque él no se bautizó para perdón de pecados, sino que se bautizó para comenzar su ministerio y tener todo en orden y dar ejemplo, ¿sí? Con respecto a eso. Porque si no, o sea, tendríamos que decir que todos tienen que esperar hasta los 30 años para bautizarse, y esa no es la realidad. Si a los 18, a los 17, pero yo creo que no puede ser un niño menor de 12 años, y en muchos casos no puede ser menor de 15 o menor de 18 porque tiene que ver con la madurez que tiene el niño para tomar decisiones, ¿sí? O el joven para tomar decisiones espirituales, ¿sí? Pero el bautismo sigue siendo un rito y hay mucha gente que piensa que el bautismo es la realidad. El bautismo es un rito, es una sombra de algo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La conversión, el haber muerto a la vieja vida y haber renacido a una nueva vida. Y eso tiene que haber pasado en el corazón de la persona antes del bautismo. Por eso había gente que iba al bautismo de Juan y Juan le decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Había gente que estaba yendo a bautizarse con Juan por temor a la ira venidera. Es como esa gente que se compra los amuletos de todos los dioses por las dudas, ¿sí? Porque tienen miedo a un castigo. Entonces dice: bueno, yo quiero quedar bien con el dios de este, con el dios de aquel, entonces tengo todos los dioses posibles.
Entonces iba gente a Juan y aunque no todo el mundo lo reconocía como profeta, dijeron, bueno, pero por lo menos bauticémonos para asegurarnos de que si él viene de Dios ya tenemos el bautismo. Y Juan no los bautizaba. Entonces esto también es importante. Muchas veces pasa en las iglesias cristianas que la gente se bautiza porque el ministro insiste en que se bauticen, porque muchas veces en las iglesias cuenta el número de bautizados. Cuenta, es importante el número. Y a Dios no le interesa el número, le interesa la integridad del corazón, la verdadera conversión, ¿sí? Pero el bautismo es un rito, es un ritual, es una sombra de algo verdadero. Lo verdadero es lo espiritual. Y así hay muchas cosas en la iglesia, hermanos, que nosotros hacemos, que tienen que ver con sombras. Y nos podemos nosotros quedar con la sombra y olvidarnos de la realidad. Olvidarnos de la realidad. La Biblia, la santa palabra de Dios, que tenemos nuestro libro ahí nosotros, no podemos adorar ese libro. Hay gente que se preocupa, ¿no? Cuando, por ejemplo, agarra a alguien y que ellos apoya otro libro encima y dice, no, ese libro nunca se tiene que apoyar sobre la Biblia. Y yo entiendo y respeto esa costumbre, me parece buena. Pero ojo y guarda, cuidado, con olvidarnos de que lo que Dios quiere no es que ese libro esté por encima de los otros libros simplemente, sino que Él quiere que ese libro esté acá dentro, que esas palabras formen parte de nuestra vida. Les digo que yo he conocido gente que lleva la Biblia en el auto para protección. Siempre tienen la Biblia en el auto, pero no la leen nunca. ¿De qué sirve esa Biblia? Esa Biblia no está cumpliendo su función. Esa Biblia es papel y tinta que va a ser quemada, ¿sí? En el día en que todo se queme. Yo tenía un hermano en la iglesia que me gustaba. Él tenía su forma de pensar, ¿no? Y él le gustaba repartir Biblias. Y entonces la asociación mandaba Biblias, pero esas Biblias tenían que entregarse si la gente hacía el estudio bíblico. Cuando terminaba el estudio bíblico se le regalaba la Biblia y él protestaba y decía, este hermano se llamaba, bueno, no importa cómo se llamaba, pero le mando un abrazo, si él llega a ver esto, él se va a acordar. Y él me decía, yo no sé para qué guardan todas esas Biblias y todas esas Biblias se van a quemar. Yo prefiero que esas Biblias circulen. Entonces habían cajas de Biblias ahí, ¿no? Y muchas veces pasa con libros y literatura, que la tenemos ahí guardada, enmoheciéndose, perdiéndose, cuando podría estar circulando, podría estar dando vueltas por ahí. Mejor que esté en las casas de las demás personas y que alguien quizá sea guiado a leer alguna de esa literatura. Entonces mejor es que esa literatura se distribuya y que la palabra se distribuya. Entonces, hermanos, la Biblia, el libro en sí, las palabras que están escritas allí, la tinta, todo eso es una sombra. La realidad son esas palabras en nuestro corazón. Dios quiere escribirlas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior. De la misma manera nosotros podemos estar en el viejo pacto, hermanos. Podemos estar nosotros atados al viejo pacto sin seguir lo que Dios quiere para nosotros, sin mirar por la fe a Cristo, sin recibir la palabra en nuestros corazones. Hay varios textos que presenta la lección de escuela sabática. Uno de ellos es Números capítulo 18, que ahí presenta, ¿no?, el sacerdocio que fue dado a Aarón. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos venir a ti para que se unan contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de la congregación. Sí, bueno, todo este pasaje, hay varios textos acá para leer, pero no nos vamos a detener ahora, habla acerca del sacerdocio levítico, quienes fueron destinados a ese sacerdocio, y Hebreos capítulo 9, versículo 6 agrega, cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban a la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo, lo vimos la semana pasada con dibujito y todo, es la primera parte del santuario, dice, para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la segunda parte del santuario entraba solamente el sumo sacerdote, no sin sangre, y una vez al año solamente en el gran día de la expiación, para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Algo interesante acerca de esto es que justamente los hijos de Aarón, que creo que son mencionados
no sé si en este texto o en el anterior, no, en uno más adelante, son mencionados Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que fueron comisionados para entrar en el santuario. Ellos, al parecer, por la historia no da muchos detalles, solamente dice que ellos entraron con fuego extraño al santuario, pero cuando en Levítico 16 se dan las especificaciones de cómo entrar al santuario para no morir, cuando se dan las especificaciones de cómo hay que entrar al santuario, se dice que no en todo tiempo iba a entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, sino una vez al año, con la sangre de los animales para hacer expiación. Y otra cosa que se menciona también, después del incidente de Nadab y Abiú, es que los sacerdotes no debían tomar alcohol para poder discernir entre lo santo y lo profano, lo que nos da a entender que Nadab y Abiú entraron borrachos, que entraron habiendo bebido alcohol. O sea que entraron fuera de tiempo al lugar santísimo donde no debían entrar, donde estaba la presencia del Señor, y entraron al parecer en estado de embriaguez. ¿Sí? Solamente el sumo sacerdote, después de haber hecho expiación por sí mismo, podía entrar al lugar santísimo a la plena presencia del Señor. Y entraba con un velo. ¿Sí? A través de un velo podía, no vamos a decir ver la presencia de Dios, pero sí saber que estaba ahí la presencia de Dios. Nunca miraba directamente a la presencia de Dios el sacerdote, porque primero, cuando estaba en el lugar santo había un velo que dividía el santo del santísimo, pero por arriba del velo se veía esa gloria que estaba sobre el arca. Aparte, en el lugar santo cargaba su incensario con el incienso del altar. Ese altar del incienso subía un humo que penetraba en el lugar santísimo por arriba del velo, y él entraba con ese incensario de oro que nublaba su vista, más el humo que había entrado por arriba. Él no podía ver directamente la presencia del Señor, pero tenía que entrar a ministrar allí a la presencia del Señor, a ese trono en donde se sentaba Dios con su gloria, ¿sí? Pero era solamente el sumo sacerdote. ¿A quién representaba Aarón? Representaba a Jesús, el único que se podía presentar delante del Padre para expiar nuestros pecados. No podían otros sacerdotes entrar delante de la presencia de Dios. Ustedes recuerden cuando Cristo va a entregar su vida por la raza humana, lo hemos mencionado ya varias veces, esto está en primeros escritos. Él se presentó delante del Padre, 3 veces intercedió y el Padre aceptó que el Hijo entregara su vida, y cuando él salió y le contó a los ángeles quisieron ofrecer sus vidas, pero ellos no podían. Su vida no servía para pagar la deuda del pecado. Así que solamente Cristo podía interceder delante del Padre por la raza humana. Por eso es que el sumo sacerdote, solamente Aarón, podía meterse delante del Padre para interceder. Y dice que no era sin sangre. Fíjense esto, hermanos. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? No sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Levítico 47, versículo 7 dice: el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de la congregación delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la congregación. Bueno, acá con respecto a la sangre que tenía que ser presentada siempre que iba a ministrar el sacerdote, Levítico 16, 14 y 15 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá 7 veces aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación al macho cabrío expiatorio, que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Bueno, esto es lo que pasaba en el día de la expiación. Ustedes pueden leer Levítico 16 para tener un panorama bien completo de cómo era el ritual del día de la expiación. Habían 2 machos cabríos, había creo que un becerro y 2 machos cabríos. Uno de los machos cabríos era el que era soltado en el desierto, que representaba a Satanás, y el otro era el que era sacrificado y su sangre llevada al interior del santuario, que era el que representaba a Cristo, ¿sí? Los 2 machos cabríos, uno representaba a Satanás y otro a Cristo. Y en Éxodo capítulo 28, versículo 1 dice:
tú has de llegar a ti, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Fíjense, hermanos, acá están mencionados, ¿no? Aarón, el sumo sacerdote, Nadab y Abiú, y bueno, los hijos de Aarón y su descendencia iban a ser sacerdotes, pero iba a haber un sumo sacerdote, y Nadab y Abiú fueron los que entraron en el santuario sin autorización, ofreciendo fuego extraño, también dice, ¿no? Pero bueno, el nuevo pacto de lo que venimos hablando, para mí estos son los textos más importantes. Éxodo capítulo 19, sí, quedan unos pocos textos nada más, pero Éxodo 19 para mí es el texto más importante de esta lección de escuela sabática. Dice, vosotros visteis, Éxodo 19, versículo 4. Es muy importante esta introducción, hermanos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Fíjense lo que Dios le dice al pueblo. Esto es antes de dar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20. En Éxodo 19 se dan las condiciones del pacto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Quién hizo a los egipcios? ¿Fueron los israelitas los que destruyeron Egipto? No. Fue Dios el que hizo eso. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Fíjense, ¿quién los liberó? ¿Quién luchó contra el faraón? No fueron los israelitas, fue Dios el que luchó contra el faraón, contra los egipcios y los trajo a él. Lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel es, miren, no son sus fuerzas, no son ustedes, soy yo el que puedo hacer en ustedes todas las obras. El que puede hacer las cosas es Dios, hermanos. El nuevo pacto se basa en las promesas de Dios. El viejo pacto se basa en la promesa humana de obedecer. Es una promesa frágil como telas de araña. Así lo dice Elena G. White en El Camino a Cristo. O sea que el viejo pacto es mi promesa. El nuevo pacto es la promesa de Dios. Dios quiere hacer el nuevo pacto en Éxodo capítulo 19. Pero van a ver ustedes que al final Israel hace otro pacto diferente, hace el viejo pacto. Entonces en el versículo 5, esto está separado porque la lección no incluía el versículo 4, yo lo incluí para destacar esto, ¿no? ¿Quién hizo las cosas? Las hizo Dios. Yo los saqué de Egipto y yo los he traído sobre alas de águila. Y en el versículo 5 le ofrece el pacto. Ahora pues, si obedecieres mi voz. Fíjense, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Obedecer su voz. En otras versiones dice, escuchar mi voz. Hermano, usted lo único que tiene que hacer es escuchar. Presta oído a mis palabras. Escucha mi voz. Recibe la palabra. Esta semana vi un video del hermano Frederick, que se los recomiendo. Frederick Altimiras. Él tiene su página en YouTube así, Frederick Altimiras. Y él puso un video de cómo interpretar las escrituras. Y solamente leyó 2 versículos de cómo interpretar las escrituras o cómo estudiar la Biblia. Me encantó ese video. Le quiero decir al hermano que me encantó el video. Me gustó mucho. Búsquenlo así en la página de Frederick. Y uno de los versículos era Proverbios capítulo 2. Si vos recibís mi palabra, si vos escuchás mi palabra, solamente escuchar mi voz, estar en conexión con Dios, yo voy a hacer el resto en tu vida. Vos no te vas a dar cuenta que vas a estar obedeciendo. Vos no vas a estar pensando en obedecer. Vos solamente escuchá mi voz, está conectado conmigo, y yo voy a guiar todo, yo voy a dirigir todo. Yo te voy a dar el querer y el hacer por mi buena voluntad. O sea, Dios va a hacer todo, hermanos. Entonces, Dios le dice, ahora pues si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Esto lo hablamos hace un par de lecciones atrás. Yo les mencioné que la voluntad de Dios no era que haya una tribu sacerdotal. La voluntad de Dios era esto que están leyendo ahí. Un pueblo de sacerdotes y gente santa. Todos iban a ser sacerdotes, no una tribu, todos. La voluntad de Dios era que cada familia tenga un sacerdote, cada familia tenga un padre de familia, un líder espiritual que pudiera guiar a esas familias a Dios.
Cada familia tenía un sacerdote, cada primogénito era un sacerdote de por sí, ¿sí? Esta era la voluntad de Dios, lo podemos ver con Abraham, con Isaac, con Jacob, siempre había un sacerdote que era el primer nacido, más nada, ¿sí? Esa era la única condición, el primer hijo varón era el sacerdote, podía renunciar a eso, vender su primogenitura, lo que fuera, pero ese era el plan original de Dios. En cambio, ¿qué pasó con Israel? Como todo el pueblo apostató, Dios tuvo que elegir una de esas tribus, la que permaneció fiel durante la adoración al becerro de oro. Pero el plan original de Dios era este que ustedes ven acá. Si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y van a ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto era lo que tenían que hacer ellos. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Iban a ser un pueblo santo, Dios iba a ser el resto. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, presten atención hermanos, ¿qué respondió el pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ellos se centraron en su propia fuerza. Nosotros vamos a cumplir todas las leyes. Nosotros vamos a cumplir todo lo que Jehová diga. Y Jehová todavía no había dicho la ley. Todavía no había dado los mandamientos, que lo va a dar en el capítulo 20. Pero ellos se comprometieron a obedecer por su propia fuerza. Por eso este era el viejo pacto que ellos aceptaron. Fíjense cómo se ratificó ese viejo pacto. Éxodo capítulo 24. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ahora sí, después de haber escuchado la ley. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces, ellos hacen su promesa de fin de año de hacer dieta o de hacer ejercicio, ¿sí? Esa promesa no sirve. Tenemos que recibir de Dios, ¿sí? Tenemos que escuchar de Dios, tenemos que buscar la comunión con Dios para que Él haga en nosotros todas las obras. Dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, fíjense, ¿qué sangre? Sangre de animales. Roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Este es el viejo pacto. El viejo pacto es nosotros haremos y está basado sobre promesas débiles. Nosotros haremos y está ratificado con sangre de animales que fue esparcido sobre el pueblo. O sea, Moisés, fíjense que horrible esto, pero esto pasó así, asqueroso. La sangre fue esparcida sobre el pueblo y por eso, como esa sangre ratificó ese pacto de salvación por obras, es el viejo pacto. Pero como la sangre de Cristo fue más reciente y ratificó las mejores promesas que es Dios iba a hacer en ellos, yo voy a hacer en vosotros todas vuestras obras, ese es el nuevo pacto. Usted puede estar en el viejo o en el nuevo. Si usted cree en su propia fuerza para obedecer, está en el viejo pacto, ratificado con sangre de animales. Si usted cree que Dios va a hacer en usted todas las obras, usted está en el nuevo pacto, ratificado por la sangre de Cristo Jesús. Esos son los dos pactos, hermanos. Esos son los dos pactos, ¿sí? Con dos sangres distintas. Uno basado sobre promesas débiles, yo voy a hacer. Otro basado sobre promesas verdaderas, Dios va a hacer en mí. Dios va a hacer en mí todas las obras. Deuteronomio capítulo 4, ya terminando la lección, versículos 12 y 13 dice, Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Qué versículo más precioso, hermanos. Este texto realmente me gusta mucho. Dice, oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura viste.
¿Cuál fue el primer pecado, el primer gran pecado, la primera gran apostasía del pueblo de Israel, hermanos? Fue que hicieron una imagen, hicieron un becerro para representar a Dios. Dios quería que nos acostumbremos a escuchar su voz. El pacto de Dios es: escuchen mi voz, escuchen mi voz, conozcan mi carácter, conozcan mi forma de ser, escuchen mi voz. Ese es el pacto de Dios. Pero el pacto del hombre es hacer un ídolo de lo que ellos piensan que es Dios. ¿Sí? Hicieron una imagen, y acá Dios se los dice: oísteis la voz, pero a excepción de oír la voz no viste ninguna figura. Y Él os anunció, fíjense hermanos, su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto, hermanos? Y esto es algo que el apóstol Pablo profundiza, seguramente lo vamos a ver en lecciones posteriores, me voy a adelantar mucho, pero el pacto eran los 10 mandamientos escritos ¿dónde? En nuestros corazones. Ese era el nuevo pacto. Pondré mis leyes en vosotros, en vuestros corazones las escribiré. Ese era el nuevo pacto, pero ¿dónde los terminó escribiendo? Fuera de ellos, en tablas de piedra. Ellos no quisieron recibir dentro de su corazón la ley, el pacto, como dice Salmos 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. Ellos no quisieron recibir el nuevo pacto en su corazón, así que ese pacto quedó afuera, como una lista de tareas, como una lista de deberes, como salvación por obras. Lamentablemente, esta es la triste historia, hermanos, esta es la triste historia del pueblo de Israel. También es nuestra triste historia, porque la mayoría de nosotros hemos vivido esto. El que diga que no ha vivido salvación por obra está mintiendo. Y no es solamente para los adventistas, Los evangélicos también practican la salvación por obras. También, con otras cosas, por ahí no hablan del sábado, no hablan de la alimentación, pero sí hablan del don de lengua, o de los dones, o de esto, de aquello, o los años que llevan en la iglesia. Pregúntenle a un evangélico si es cristiano, yo llevo 20 años en la iglesia. Eso es salvación por obra. Salvación por obras. La ley o los requerimientos de Dios fuera de nosotros y nosotros tratando de llegar por nuestra fuerza a cumplirlos. Nunca lo vamos a terminar de cumplir, los requerimientos de Dios. Porque hay un solo requerimiento que tenemos que obedecer, que es decidir escuchar, decidir oír su voz. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ustedes oyen mi voz, oír a Cristo, escuchar su voz. Cuando Jesús vino a esta tierra dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Sencillo. Si usted escucha su voz, le busca de mañana, lee la Biblia, escucha su voz. Cuando el Espíritu Santo habla a su corazón, no lo ignora, sino que le hace caso. Por más que no le convenga lo que el Espíritu Santo le está diciendo en su corazón, usted hace caso al Espíritu Santo que habla a su corazón. Lee la Biblia, escucha la voz de Dios, contempla a Cristo, está en presencia de Cristo. Todo lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. La obediencia es un fruto, es una consecuencia de tener a Cristo en el corazón. Contemplemos a Cristo, hermanos. Él va a escribir esa ley en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. El viejo pacto es la ley afuera. El nuevo pacto es la ley adentro. ¿Sí? La voluntad de Dios adentro, nuevo pacto. La voluntad de Dios afuera, viejo pacto. Y muchos cristianos lamentablemente hoy están viviendo en el viejo pacto. Nuestra oración, hermanos, debería ser esa. Señor, ayúdame a vivir en el nuevo pacto. Señor, yo quiero estar en tu pacto, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu voz. Esa debería ser nuestra oración, hermanos. Bueno, hasta acá el repaso de la lección de escuela sabática del día de hoy. Los que quieran pueden descargar el folleto en infonon.me/es o elconflictofinal.com. Van a la sección recursos, ahí está la escuela sabática, ¿sí? Así que están todos invitados para la semana que viene para seguir con este apasionante estudio acerca de la carta a los hebreos.
Hemos estudiado hoy la lección número 15, nos queda la lección número 16 para la semana que viene. Disculpen la informalidad, no tenemos toda la cosa de la edición, pero estamos ahora en economía de guerra, tratando de cumplir con todos los compromisos, y mejor hacerlo así y sin edición y sin tanto tiempo que me lleva a prepararlo, pero quizá más espontáneo, quizá más informal, pero no dejarlo sin el repaso de lección de escuela sabática, que sé que muchos hermanos están esperando el sábado a las 5 de la tarde para poder conectarse con nosotros, y para mí también es una alegría. Voy a tratar de estar conectado a pesar de que esté de viaje alguno de estos días. Voy a tratar de estar siempre conectado para responder a todos sus comentarios y a todos sus saludos, sus mensajes. Agradecido al Señor por tener esta oportunidad. Así que bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante esta semana, y nos despedimos dejando nuestros comentarios, nuestros saludos en el chat. Gracias a todos los que están participando en el chat y que hacen de este espacio un lugar más ameno, más conectado. La tecnología es muy fría, genera mucha distancia, pero cuando nos metemos en el chat generamos esa cercanía de que estamos ahí, estamos juntos, estamos conectados. Eso es muy bueno, y por eso este formato del repaso de escuela sabática. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tu amor, porque siempre me muestras que estás con nosotros, dándonos de tu espíritu, de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que se han reunido hoy a través de este medio. Bendice este video, Padre, para que como un canal imperfecto lleve tu palabra y tus promesas perfectas a los corazones que la están necesitando en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por todo. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado en la lección número 15, la lección de hoy. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar repasando la lección número 16, así que esperamos poder conectarnos. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos, y nada, hasta aquí el video de hoy. Dejen ahí en el chat todos sus saludos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.